Tenemos la visita del gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a quien le agradecemos. Javier, muchas gracias por acompañarnos, gobernador, aquí en el foro del Canal 28. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pues tenías mucho que no me invitabas. No, Javier, luego dicen que el canal, que somos socios del Canal 28. Eso dicen las malas lenguas, pero tú no les hagas caso, tú sigues haciendo tu labor y hay que seguir haciendo camino. Pues no nos olvides, aunque digan que eres socio, que soy prestanombre. Acuérdate que el Canal 28, el auditorio... Son muy envidiosos, es lo que pasa, por la gran audiencia que tiene el Canal 28. Estamos trabajando en favor del derecho a la información que tiene la gente y en ese sentido agradezco al gobernador que nos acompañe porque hay temas importantes que hablar y que la gente conozca de diversas situaciones. Ahorita quizás uno de los temas que yo veo que preocupan más a la población porque le llega directamente a su cotidianidad es si se va a aumentar el costo, la tarifa del transporte urbano. Ay, que puede aumentar a 14 pesos y la gente de repente llega pues, a molestarse porque es una cantidad muy fuerte y que si va a ser autorizada, que si los camiones no están en las condiciones con las que se comprometieron y que no amerita esa tarifa. En fin, ¿cuál es la situación, gobernador, en ese caso? Bueno, realmente este es uno de los proyectos más importantes en los que estamos trabajando, pero hay que verlo de manera integral. Estamos trabajando para rescatar, así lo hemos dicho, el transporte público en términos de Juárez y de Chihuahua, las principales ciudades, para devolverle el servicio público de transporte a los ciudadanos como sujeto esencial, como sujeto principal. Es un programa de modernización, de regularización del transporte colectivo de pasajeros, que va desde un rediseño de rutas, obviamente una serie de compromisos que queremos que asuman los concesionarios para la renovación del parque vehicular, de los autobuses, de los camiones, no solamente en términos de modelos más recientes, sino de las unidades adecuadas, óptimas, y por supuesto un mayor número de unidades convertidas a gas. Y hemos dicho que vamos a un programa integral que pasa por una mejor capacitación a choferes, por un mejor trato a los usuarios del transporte urbano y que hasta entonces hablaremos de un ajuste a la tarifa del transporte, pero no antes. Tenemos que ponernos de acuerdo incluso en regularizar el sistema de concesiones y de permisos, porque hasta eso es un problema que hemos enfrentado tanto en Juárez como en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez, en donde hay otorgadas cientos de concesiones que no están en operación y que no están en las rutas alimentadoras distintas. Entonces estamos en un proyecto, en un programa integral, lo queremos hacer junto con los concesionarios y permisionarios y queremos que incluso nuestro programa pase por una actualización de la ley. Necesitamos una reforma a la ley del transporte para generar ahí los compromisos institucionales de largo plazo y hemos señalado que tenemos que hablar de un ajuste a la tarifa hasta en tanto veamos una serie de compromisos que tienen que ver con la renovación de camiones, los compromisos de horarios, de frecuencias, y que tiene que ser un ajuste tarifario realmente basado en criterios objetivos y no nada más en la petición de los transportistas de que queremos un aumento de 14 pesos. Estamos hablando de que hoy por hoy, en un plazo inmediato, no hay aumento de tarifas y en un mediano o largo plazo, en tanto se cumplan ciertos compromisos, se valoraría un aumento y en qué dimensión sería. Y tendría que ser realmente conforme al aumento del salario en términos de los niveles de inflación y realmente en términos de los costos de los principales insumos del transporte. Pero insisto, esto es una de las condiciones
que yo he colocado frente a la petición de aumentar la tarifa de transporte en Juárez y en Chihuahua, de ajustarla. Primero ver los compromisos con y frente a los usuarios del transporte público, la renovación de unidades, la capacitación a choferes, el compromiso de tiempos, de frecuencias, para poder ir a un ajuste tarifario. Antes no. Gobernador, hemos escuchado este planteamiento o este requisito en algunas ocasiones, quizás en otras administraciones y en una reciente, pero sí se ha aumentado el precio, el costo de la tarifa. Es decir, se fija como condición y no obstante se aumentan las tarifas. ¿Hoy no va a suceder esto? No, nosotros vamos a ir a un plan, ahora sí que firmado, pero sobre todo contenido en la ley, que es lo más importante. La reforma a la ley del transporte como la garantía de lo que queremos hacer para generar y mejorar el transporte tanto en la capital como en Ciudad Juárez. ¿Y existen las condiciones en cuanto a la aceptación de los concesionarios en esto que vaya a incluir la ley de transporte y la decisión de los requisitos para aumentar la tarifa? Porque pues de repente pueden amagar con paros camioneros y crear un problema social con el objeto de presionar. No, estamos trabajando con ellos, estamos dialogando, estamos en un grupo técnico de trabajo, viendo cada uno de los compromisos que queremos pedirles. Ya hay un esfuerzo inicial de renovación del parque vehicular de los camiones, de los autobuses. Nosotros mismos estamos renovando parte de los camiones de la ruta troncal del BRT de la ciudad de Chihuahua, lo que es la primera ruta troncal, que hemos mejorado muchísimo el servicio. Pero vamos a ir a un sistema de modernización incluso en temas de prepago, de tarjeta de prepago, para hacer un mejor identificación de los ingresos. Y a partir de que establezcamos los compromisos, veremos cuál es realmente la tarifa que requiere el transporte público en Chihuahua y en Juárez. Evidentemente que ellos nos ponen ejemplos de cómo en otras ciudades del país los concesionarios, la tarifa es mucho más alta. Bueno, lo que hemos dicho es, también hay que ver cuáles son el tipo de unidades que se dan allá, sobre todo la infraestructura que existe. Nosotros vamos a invertir, sobre todo en Ciudad Juárez, en lo que son la rehabilitación de la troncal primera, para consolidarla, y en la ciudad de Chihuahua en lo que son las rutas alimentadoras. Vamos a invertir por nuestra parte también en mejorar el pavimento de las calles por donde transita el transporte, en mejorar el alumbrado público, los paraderos, vamos a mejorar en la vigilancia y en los sistemas de prepago. Pero ellos tendrán que colocar también una renovación de camiones, modelos recientes y que puedan desarrollar un compromiso con el medio ambiente. Hablando de esos proyectos de inversiones al interior del servicio público de transporte, hemos escuchado quejas que se citan en redes sociales, en diferentes espacios, criticando directamente al gobierno del estado de Chihuahua porque dicen, es que no hay obra pública. No ha hecho la administración de Javier Corral obra pública, no está trabajando en este sentido. La pregunta es, ¿ha habido un problema en cuanto a las metas de obra pública o qué está sucediendo con eso? Bueno, hay una campaña persistente pues sobre todo de aquellos que nosotros hemos afectado en términos del combate a la corrupción, que han propalado distintas campañas, ¿no? Por etapas se lanzan contra nosotros campañas muy malintencionadas. Dicen que no hemos hecho obra pública. Pues en condiciones de finanzas estatales muy complicadas, como todos sabemos que heredamos el gobierno de Chihuahua, pues somos uno de los gobiernos que más ha hecho infraestructura
en estas condiciones en los últimos años en el estado de Chihuahua. Hoy tenemos, de lo que va de la administración estatal, más de 11,000 millones de pesos en infraestructura. Mucha de esa inversión la hemos hecho en agua potable y alcantarillado. Es que, porque ahí dice la gente, no se ve la obra. Bueno, pues es que pues no se ve porque la obra de agua potable pues se entierra y es mucha de la obra que los gobiernos no querían hacer antes. Voy a poner un ejemplo que es muy importante. Solo con recursos propios de las juntas de agua y de la Junta Central, en una proeza que hemos realizado de administración, de reingeniería financiera, de reorganización de las juntas, el gobierno del estado de Chihuahua ha invertido en lo que va de la administración más de 1,300 millones de pesos, solo en agua potable y alcantarillado, en rehabilitación de colectores, en extender la línea morada, en nueva perforación de nuevos pozos, en tanques elevados, en sistemas de distribución de agua potable en varios municipios. Aquí, por ejemplo, acabo de inaugurar hace un par de semanas en la ciudad de Chihuahua la nueva red de agua potable en todo Ábalos. Durante 30 años no se rehabilitaba la red de agua potable en esa colonia, estaba abandonada prácticamente. Nosotros pusimos nueva, 100%, toda la colonia. Claro, pues llegamos, enterramos la tubería y la obra queda sin verse. Pero es también parte del cambio que nosotros hemos generado, Sergio. Antes se hacía mucha obra de relumbrón, mucha obra para el ornato, ¿no? Que le llaman obra de fachada, y que te da cierta imagen, pero no resuelve los problemas fundamentales de la gente. Nosotros tenemos una gran apuesta en materia de agua potable. Ahí es donde ha estado una de nuestras más fuertes inversiones con recursos propios, del ahorro y de la buena administración de las juntas de agua, y lo vamos a seguir haciendo, aunque sea obra que no se ve, pero es obra que se siente, porque la gente, cuando le resuelves un problema tan vital como el del agua potable, se siente satisfecha. Obviamente no es la única obra que hemos hecho. Nosotros hemos hecho obra en infraestructura educativa muy importante en el estado, en lo que va de nuestra administración. Nosotros tenemos aquí un dato que solo en educación hemos invertido más de 1,500 millones de pesos en rehabilitación de escuelas, construcción de aulas, construcción de laboratorios, de nuevas escuelas, de construcción de domos escolares, bebederos, rehabilitación de baños, techos, etc. Ahí es donde hemos tenido una inversión también muy importante, y no se diga en caminos y carreteras. Y son obras en este sentido de la infraestructura educativa que no se ve al exterior, pero que sí causa un beneficio directo social, pues, a los estudiantes y a todos aquellos, ¿no? La inversión más importante que podamos hacer es en rehabilitar y ampliar la infraestructura de nuestras escuelas, porque ahí estamos beneficiando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque les estamos construyendo espacios dignos para que puedan aprender en condiciones más óptimas. Y yo, por ejemplo, en los últimos 2 meses he estado en 14, 15, 16 municipios del estado. En los últimos 2 meses acabo de estar ni más ni menos en Satebo. Ahí en todos los municipios a donde he ido hemos inaugurado distinto tipo de obras. Parques infantiles, unidades deportivas, canchas de fútbol rápido, mucha obra de pavimentación, por supuesto rehabilitación de caminos, el mantenimiento carretero es muy importante. Hemos inaugurado instalaciones deportivas y escolares, sistemas de agua potable. Entonces, traemos realmente una obra muy importante en todo el estado. No se diga un programa de puentes, tanto de reconstrucción como de construcción de nuevos puentes en el estado, una inversión de casi 200 millones de pesos en rehabilitación de puentes que se van deteriorando con el paso del tiempo, con las lluvias, impiden a los pobladores pasar, se quedan incomunicados los niños y sobre todo los productores en el campo. Bueno, hemos hecho un trabajo de reconstrucción de estos puentes muy importante, y estamos haciendo obras en
todos los municipios del estado. No hay un solo municipio de Chihuahua en donde el gobierno del estado no tenga una obra. Y no digo una, varias obras, ¿no? Y eso lo pueden decir los alcaldes de todo el estado, porque además nosotros lo que hacemos es ponernos de acuerdo con ellos. Lo que sí decimos es, hay que determinar cuál es la obra prioritaria, cuál es la obra más importante para la gente, que tenga el mayor impacto social. No queremos obras para el ornato. Te doy una cifra, el año 2018, en total la inversión en infraestructura, no estoy hablando de la inversión en desarrollo social, que es otro tanto, solo en infraestructura, en materia hidráulica, de infraestructura educativa, de caminos, de puentes, de instalaciones deportivas, de pavimentación, y pavimentación con concreto hidráulico, como lo estamos haciendo en Juárez y en Chihuahua. Invertimos cerca de 5,000 millones de pesos. Fue la gran cifra que nosotros dimos en nuestro segundo informe de gobierno, donde incluso en cada uno de los municipios donde íbamos dando cuenta de la obra. Lo que sucede, pues, es que hemos estado pues bajo este fuego insistente de tratar de descalificar lo que hacemos, porque somos un gobierno que ha afectado mucho los intereses de la corrupción, de la colusión, de la impunidad. Y lógicamente, pues hay mucha gente dolida que invierte para generar campañas de desprestigio, de calumnia, de mentira y propalar falsedades que luego se van quedando ahí. Sin embargo, nuestros informes de gobierno demostraron la gran obra que hemos realizado en el estado en estos rubros que yo he señalado. Y en este contexto yo creo que es oportuno, y me permito hacer la pregunta porque son también versiones que se hacen mediáticas y que algunos desconocen qué tan ciertas son o no. En el sentido de que es que Javier Corral no le dedica tiempo a gobernar. Sí. A Javier Corral lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en los partidos de los de golf, en los campos de golf, y que parece que están todos los días jugando golf Javier Corral y los fines de semana. ¿Qué le gusta mucho al gobernador el golf? Es que la verdad es que es parte de esa campaña que pretende trasladar la idea o la imagen de que atiendo otras actividades y no la tarea fundamental. Yo debo decirte que nosotros tenemos una jornada de trabajo diaria de 16 horas. O sea, yo trabajo desde la mañana hasta en la noche y prácticamente todos los días. No hay descanso para el gobernador, eso no es cierto. Por supuesto que soy un gobernador que se activa físicamente, sí. Y quien quiera una carrerita ahí a las 6 de la mañana, bienvenido, porque pues sí, me gusta correr, me activo físicamente. Y eso me sirve también mucho para mi propia actividad durante el día, con mucha energía. El deporte genera mucha energía. Y también a veces juego tenis en la deportiva y me gusta ir a la deportiva. La gente se siente bien. Además, cuando el gobernador va a una instalación pública como es esa, desde muy temprano. Hay toda una maledicencia, pues, ¿no? Al otro no le criticaban las francachelas, todas las fiestas que se hacía, no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa, el gastadero en las comelitonas, y resulta que el que yo haga deporte a las 6 de la mañana, porque es a la hora en la que yo practico deporte, resulta que esto se ha convertido como en el gran distractor, y se magnifica mucho. Entonces, pero la gente también lo sabe, pues mi ritmo de actividad es a público, está acreditado en las redes, ahí está mi agenda diaria, todas las reuniones que yo tengo, las giras que realizo, y que voy a la Ciudad de México, bueno, pues no tanto como quisiera ir a la Ciudad de México a hacer trámites, me mantengo mucho tiempo en el estado, pero sí estoy procurando ir por lo menos cada 15 días a la Ciudad de México, cuando tengo compromisos, pues una vez a la semana, y desarrollo actividades muy importantes
pues no voy a la Ciudad de México a Descansar, divertirme o a descansar. placer. Voy a generar gestiones muy importantes, a presidir reuniones muy importantes en materia de seguridad pública. Yo presido dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública una comisión muy importante que es la Comisión Permanente de Información, de la que se derivan proyectos muy importantes de modernización, tanto de la estadística de incidencia delictiva como de la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación en materia de seguridad pública, donde llegan muchos proyectos a revisar. Entonces, y siempre estoy en una agenda muy importante de reuniones en la Ciudad de México. Ayer, por ejemplo, yo estuve en la Ciudad de México desarrollando una serie de reuniones con el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Luego fui a la... Es una instancia nacional, ¿no? Es una comisión muy importante. Toman decisiones a nivel de todo el país. Ni más ni menos, incluso los criterios de distribución de los fondos en materia de seguridad pública. Y el gobernador de Chihuahua preside esa comisión. Yo la presido. Y ahora le hemos dado un poco más de vida a esa comisión, porque en el sexenio anterior, pues esa comisión no la tomaba ni en cuenta. Y ahora sí se está tomando en cuenta esta comisión. También estuve en la Feria Aeroespacial que se inauguró en la Ciudad de México el día de ayer. Participé dentro del stand que Chihuahua tiene en este importante espacio de encuentro para los negocios. Chihuahua es un estado que ha desarrollado la industria aeroespacial muy importante. Atender a los inversionistas, estar ahí con nuestros empresarios y proveedores es muy importante. Y por cierto, pues les dio mucho gusto porque pudimos estar con ellos y demostrarles el interés que nosotros le damos a esta industria que en Chihuahua tiene un clúster cada vez más importante, genera miles de empleos, la industria aeroespacial en el estado de Chihuahua, y tenemos que cuidarlos, y tenemos que cuidar nuestras empresas y acompañarlas en este tipo de actividades. Y luego, por supuesto, aproveché para tener reuniones con inversionistas, tanto que ya están en Chihuahua, como aquellos que tienen proyectos de inversión en nuestro estado o de crecimiento en nuestro estado. Tuve una reunión muy importante con los directivos de Safran, que es una empresa que ya en su conjunto emplea a más de 7,000 chihuahuenses en el estado y que son empresarios inversionistas que hay que cuidar mucho y que atender. Y por supuesto, distintas actividades que tienen que ver con la gestión de proyectos para el estado. Claro. Tuve la oportunidad de encontrarme con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con Jiménez Espriu, con quien ya le he planteado varios proyectos, le he insistido en algunos proyectos como el aeropuerto de Krill, como la terminación de algunos tramos carreteros. Vamos a desarrollar siempre una agenda de trabajo, ¿no? Pero, insisto, lo que hay es un nivel ya de, incluso hasta de agresión al gobernador, a la figura del gobernador, ¿no? Hay un nivel de magnificación, de hostigamiento incluso en algunas ocasiones de lo que constituye mis propios espacios de descanso como el domingo, ¿no? Y yo digo que también la gente va distinguiendo de lo que es un golpeteo burdo, claro, ¿no? Mentiroso además, ¿no? Magnificador, porque hay que decirlo, yo aprovecho para decirlo. Adelante, gobernador. Yo no me he dejado extorsionar por algunos medios de comunicación y no me voy a dejar extorsionar. Quieren, por la vía del golpeteo, de la calumnia, de la mentira, que el gobierno de Chihuahua les dé dinero para hacer lo que se hacía antes, ¿no? Simplemente para no golpearnos, porque antes no solamente no los golpeaban, sino que magnificaban, mentían, distorsionaban la información, ocultaban la corrupción. Hay quien opinó y me decía, el gobernador Corral que los contrate, hombre, que no es su dinero, que les pague convenios y se deja de que le crean unas campañas en contra y que tenga esta situación de descalificación como estrategia editorial. ¿Qué piensa de esa expresión? Bueno, yo no voy a
yo no voy a destinar recursos del gobierno de Chihuahua que puedo destinar a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a becas, a créditos a pequeños empresarios para comprar el silencio o el beneplácito de los medios de comunicación como estaban acostumbrados. Porque al anterior gobernador, pues no solamente no lo criticaban, le tapaban todas sus fechorías, todas sus tracalerías, todas sus corruptelas, porque estaban comprados. Estaban comprados pues, con cientos de millones de pesos, ¿sí? Que se destinaban a ese silencio, claro, a esa complicidad. Yo no lo voy a hacer porque eso es inmoral hacerlo, porque el gobierno de Chihuahua tiene un déficit presupuestal, el gobierno de Chihuahua tiene muchos problemas económicos. A costa de su imagen política. Por ningún motivo. Yo no voy a andar porque me traten bien y hablen muy bien de mí y trasladen una idea incluso distinta, ¿no? de mí. Yo no voy a ceder en eso. Yo no me voy a dejar extorsionar por... además son unos cuantos. Eso es. La verdad. Sí, a ver, el conjunto de los medios de comunicación, Sergio, yo debo reconocer, ha venido entrando en esta dinámica de comprensión, de entendimiento y de aceptar los recursos que están ahí para el tema de publicidad, pues con convenios transparentes, que todo el mundo puede revisar, que todo el mundo puede ir a seguir en la página de internet cuánto le pagamos a cada medio. Y bueno, ese es el dinero que tenemos, no hay más y no va a haber más. Y aunque crean que a mí me van a doblegar con todas las mentiras, las calumnias y el golpeteo burdo ya grotesco, ¿no? ¿Sí? Pues están equivocados. Eso no lo voy a cambiar. No importa que se digan todas esas cosas de mí, a costa de mi imagen personal. Sí, efectivamente, yo prefiero atender las necesidades básicas del pueblo de Chihuahua que andarle dando dinero para que se sigan enriqueciendo unos cuantos a costa del dinero del pueblo de Chihuahua. Gobernador, me regreso un poco a lo que estábamos platicando. Me hablaba usted de la participación que tiene en la materia de seguridad a nivel nacional. Yo le pregunto, ¿qué con la seguridad de Chihuahua? ¿Qué con la contención de los delitos? ¿Cuál es la evaluación que hace, las perspectivas a mediano plazo en cuanto al control de la misma? ¿Qué con la Guardia Nacional? ¿Vendrá a disminuir estos índices de violencia que hay en la entidad, sobre todo en Ciudad Juárez, que es una zona ahorita foco rojo? Sí, yo creo que la Guardia Nacional, ya una vez que esté constituida y que esté puesta en operación con sus reglamentos y todo eso, yo sí creo que va a apoyar y que va a servir para combatir el flagelo de la inseguridad pública. Lo que debo decir en este tema es que estamos teniendo una mejor y más efectiva coordinación con el gobierno federal. En este tema de la seguridad pública, yo lo he dicho una y otra vez, estamos teniendo un mejor y nuevo ambiente de trabajo. ¿Y eso cómo se va a reflejar y en qué nos va a ayudar? Se está reflejando, porque estamos combatiendo y estamos controlando y conteniendo la incidencia delictiva prácticamente en todo el estado. Hemos venido reduciendo los niveles de violencia, de homicidio, y no se diga, la mayoría de los delitos del fuero común están contenidos y reducidos en cantidades muy importantes, en porcentajes muy importantes. A ver, nosotros tenemos contenido, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, extorsión y secuestro en todo lo que va de nuestra administración. Y eso no son cifras mías, son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver, Chihuahua ha pasado a ser de los últimos estados en incidencia delictiva que tiene que ver con secuestro y extorsión. Estamos bajando robo de vehículos, robo casa-habitación, robo a transeúntes. Donde tenemos el problema concentrado es en homicidios dolosos por delincuencia organizada, trasiego de drogas, posesión de armas, y particularmente en Ciudad Juárez. La nueva coordinación nos va a permitir ir bajando los niveles de la violencia y de la delincuencia en estos delitos. Y quiero decir que lo vamos a lograr. No es una tarea fácil. Nosotros tenemos 2 años y medio
con reducciones y luego se nos va unos meses muy altos y luego logramos contener. El principal problema que estamos enfrentando hoy es un problema ya en todo el país. En marzo pasado, Sergio, crecieron la incidencia delictiva total en 18 estados del país. Creció los homicidios dolosos en 22 estados del país. Hay un problema de diversificación de los cárteles y de los grupos delincuenciales que se ha ido a agravar el problema nacional. De hecho, tuvimos los meses pasados, los meses con el mayor número de homicidios dolosos en los últimos 12, 15 años en el país. Y esto te habla pues de la dimensión que está teniendo el problema. Ahora, en Chihuahua, insisto, nos estamos coordinando mejor, estamos llevando operativos conjuntos, tenemos un mejor intercambio de información entre corporaciones policíacas, hay una mayor presencia federal en el estado, sin duda, han llegado nuevos elementos, tanto de policía militar como de policía federal, a Juárez, a la zona de Occidente. Esto también nos va a permitir a nosotros reorientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a actividades que tienen que ver más con la prevención que con la contención. Nos va a permitir, por ejemplo, atender de una manera primera la violencia familiar y el tema de las adicciones en Ciudad Juárez, que es donde tenemos una alta incidencia delictiva. Pero más a la tarea de prevención y acompañamiento que de la contención. Esperemos que la Federación continúe con ese apoyo de fuerzas federales en el Estado para que hagamos una distribución estratégica de todas nuestras capacidades y esfuerzos hacia dónde conducirlos. Entonces, de esa manera estamos enfrentando el problema. El presidente López Obrador ha dicho que en 6 meses se van a ver los resultados de la reducción. Yo quisiera ser tan optimista como él, pero la realidad que hemos enfrentado en Chihuahua y en otras partes del país, lo que nos aconseja es que tenemos que ser más cuidadosos en esa expectativa. Sí vamos a ir disminuyendo la violencia en el país y en Chihuahua, pero no será el resultado en un periodo tan breve de 6 meses. Yo creo que nos va a tardar por lo menos todo este primer año de la administración federal bajar esos índices de violencia. Gobernador, y hablando de la impunidad, de la delincuencia y la buena relación que se está dando con el gobierno federal, pues un tema constante es qué pasó con la extradición del exgobernador César Duarte. El otro día me comentaba una persona, si algo le reconozco al gobernador Corrales, que no se ha rendido. Sigue buscando traer a Duarte y no depende de él, pero si no depende de él, ¿qué va a suceder con Duarte? Bueno, también este es un tema en el que tengo que reconocer que hay una nueva actitud del nuevo gobierno, del gobierno de López Obrador. En el tema del proceso de extradición entró en una nueva etapa y por lo tanto entró... ¿A qué se refiere con una nueva etapa? Hay una nueva estrategia para traer al exgobernador a comparecer ante los tribunales de Chihuahua, derivada de una voluntad política real del nuevo gobierno. A ver, hay que decirlo con toda claridad, Duarte estuvo protegido durante el sexenio de Peña Nieto hasta el último día del gobierno de Peña Nieto. En lugar de promover realmente activamente la extradición, pues el gobierno mexicano detuvo las órdenes de aprehensión, las chicaneó, ¿sí? Nosotros incluso creemos que algunas de ellas las formuló de manera malintencionada y creemos que todo eso teníamos que reconducirlo y replantearlo. Y es lo que hemos hecho con el nuevo gobierno. Hemos trabajado, estamos trabajando para que el proceso de extradición sea efectivo. Es clarísimo
que han expresado ya la voluntad, ahora sí, el nuevo gobierno a Estados Unidos de hacer traer al exgobernador Duarte. ¿Se conoce de algún obstáculo de tipo trámite migratorio a favor de Duarte que impidiera en un momento dado la extradición? El proceso de extradición ya planteado como tal se sobrepone a cualquier proceso migratorio o de trámite migratorio que él tuviera allá. Cuando hay voluntad política del gobierno federal, ese proceso de extradición se coloca por encima de cualquier otro. Y eso es lo que no había. Y entonces el gobierno estadounidense también reacciona a las peticiones de los gobiernos, ¿verdad? O sea, también depende del nivel de promoción, ¿no?, de gestión que se haga. Ahora también ya hay una nueva actitud, debo decirlo, del gobierno de Estados Unidos. Claro que sí, y de mayor colaboración. ¿Cómo se ha manifestado? A través de la interlocución que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y estamos trabajando en esta nueva etapa, en este nuevo momento. Hay que decir, bueno, el gobierno del presidente López Obrador tiene apenas 4 meses, pero en esos 4 meses, pues quiero decir que vamos muy bien. Lamento no poder dar mayores detalles por cuestiones lógicas, ¿no? Claro. Se entiende que no puedo detallar las acciones que estamos llevando a cabo. Lo que sí les puedo decir es que desde el primer momento en el que yo hablé con el presidente López Obrador de este tema, que era todavía presidente electo, en noviembre, cuando vino acá, y le traté el asunto. ¿Juárez? No. ¿Fue aquí? Fue aquí en Chihuahua cuando... La primera vez que él fue el agradecimiento, la gira de agradecimiento, en noviembre. Yo debo reconocer que desde esa vez el canciller Ebrard inmediatamente se comunicó conmigo para decirme, me comunicó el presidente el compromiso de llevar a cabo el proceso de extradición. Entonces, nombremos enlaces, nombremos equipos de trabajo, y eso es lo que hemos hecho. Este es uno de nuestros principales compromisos y promesas con el pueblo de Chihuahua. No solamente hacer comparecer ante los tribunales a Duarte, sino poder recuperar, como lo hemos hecho en otros casos, el dinero de lo robado, porque lo que queremos es también recuperar eso. Fundamentalmente lo que buscamos es resarcir al patrimonio de Chihuahua los recursos que fueron desviados ilegalmente, indebidamente, y traducirlo en servicios, en obras, y que esa acción de persecución, de operación de justicia para Chihuahua, se vea reflejado también en obra pública. ¿Cómo entender de una manera muy real que esto del Operativo Justicia para Chihuahua no tiene una utilidad política, de que sea un dividendo de un partido, de una intención hacia el futuro, en una real lucha en contra de la impunidad? Nosotros lo hemos acreditado en nuestro gobierno. Desde el primer día que yo llegué como gobernador, desde la toma de protesta, yo ofrecí que haríamos justicia para Chihuahua y que iríamos a resarcirle al pueblo de Chihuahua el fruto de lo indebido, del robo. Y lo hemos acreditado a lo largo de mi administración. Nunca hemos supeditado este proceso a los calendarios electorales. Porque si lo están administrando políticamente con el propósito de que cuando sea oportuno, pues, vuelve a retomar órdenes de aprehensión, etcétera. Pues la verdad es que no, porque ha sido ininterrumpido el proceso. Y lo que ha dictado las órdenes de aprehensión, pues no somos nosotros, son los jueces los que las han otorgado conforme a procesos de judicialización muy sólidos a lo largo de todos los 2 años y medio de la administración. De hecho, en algunos casos hasta reincidentes o recurrentes las solicitudes del Ministerio Público. No hay pues una planeación de carácter político electoral. Bueno, si así hubiera sido, ¿no? Pues nosotros hubiéramos
administrado, como se dice, ¿no? Todos estos casos o estos asuntos, en función de las pruebas, de las investigaciones, de los documentos que se consiguen, de los testimonios, de todo el seguimiento del dinero, del acopio de información, es como se van decantando los procesos del Ministerio Público ante los jueces. Gobernador, hay quien pudiera pensar que hay una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo en estos proyectos o en esta intención, y que, bueno, pues que los jueces reciben órdenes de usted para dictar órdenes de aprehensión a su conveniencia. Pues yo lo puedo decir a los cuatro vientos, de frente. Yo a ningún juez, a ningún magistrado del Poder Judicial de Chihuahua le he ni siquiera sugerido una actuación o una manera de resolver un caso u otro. En Chihuahua se reconstituyó la división de poderes, es una realidad la autonomía del Poder Judicial y por supuesto también debo decirlo con toda claridad, el Poder Judicial ha entrado en un proceso de transformación propio, de autonomía, de independencia, no solamente a partir de la selección de nuevos jueces y magistrados, sino demostrando con sus propias resoluciones un compromiso en contra de la corrupción. A ver, por supuesto que yo tengo que reconocer que hemos encontrado en el Poder Judicial de Chihuahua pues la impartición, ¿verdad?, de una justicia que anhelaba el Estado. Y por supuesto los jueces han librado órdenes de aprehensión vinculado a proceso y generado sentencias condenatorias, pues porque también el Ministerio Público ha hecho su labor, claro, ha acreditado las faltas, los delitos, ¿verdad? Y yo tengo un gran respeto por el Poder Judicial, está a la vista de todos cómo se maneja el Poder Judicial en Chihuahua, ¿no? Y cómo se ha elegido a los nuevos magistrados y jueces en concursos altamente rigurosos, profesionales, transparentes, por más que una persona o varias quisieran descalificar eso, que hoy es una realidad. Yo creo que la descalificación al Poder Judicial y sobre todo esta intentona que hubo de empañar el proceso que eligió a nuevos jueces y magistrados, ha sido parte de esta resistencia de los intereses afectados por la Operación Justicia para Chihuahua. Tratar de descalificar a los juzgadores por lo que ha generado este proceso. Hay quien dice que hay un personaje que está invirtiendo mucho dinero en descalificar, en promover periodistas, en hacer campañas en contra precisamente del Operativo Justicia para Chihuahua. Pues son varios, yo creo que los que están ahí. No solo uno. Y yo pienso, por ejemplo, que, bueno, no tengo así un elemento para confirmarlo, para decir, aquí está la prueba. Pero a mí me han llegado información, pues, de gente que tiene, buenas fuentes, ¿no? Que el exgobernador sigue metiéndole mucho dinero a algunos medios, que los sigue patrocinando. No solamente para pegarme a mí, sino para tratar de desvirtuar todo este proceso de la Operación Justicia para Chihuahua. Y yo creo que si somos cuidadosos y vemos cómo se manejan ciertas notas y ciertas informaciones, pues no está tan descabellado que siga refaccionándolos como los refaccionó cuando era gobernador, porque son incluso los medios que clarísimamente salen en su defensa, ¿no? Defienden hasta sus derechos políticos como militante del PRI, ¿no? Lo hemos visto en no pocas notas, ¿no? Esa defensa del exgobernador. Es que les dio tanto dinero y se llevó tanto dinero de Chihuahua, pues que por supuesto que puede seguirlos patrocinando. Gobernador, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero comentarle que cuando platicamos con el gobernador, la gente nos habla, nos manda mensajes, nos da opiniones, nos dice, pregúntenle esto al gobernador. La estructura de producción pues no está para nosotros darle cabida a todas esas manifestaciones o esos mensajes. Y yo que aprovecho para reiterar la invitación que hicimos hace buen tiempo. Sí, sí. Para que estuviera
aquí en los noticieros del Canal 28, de forma periódica y si fuera posible semanalmente, y que la gente le preguntara y hablara y que tuviéramos esa interacción con la gente. Y no nada más lo que yo, mis dudas, preguntárselas, sino que a través del canal de este noticiero, ser intermediarios, leer estos mensajes y compartirlos para que usted le responda directamente a inquietudes ya muy específicas. Yo reitero la invitación, gobernador. Aquí sí, yo sé que hemos abierto. quedado, a ver, yo tengo que reconocer que hemos quedado un poco mal, o bueno, he quedado un poco mal yo con ese compromiso que había asumido contigo hace tiempo, de estar aquí de manera periódica. Realmente a veces la agenda del gobernador es una agenda muy ardua, muy compleja, muy llena. Pero es importante la comunicación social. Yo es reconozco importante. absolutamente que es muy importante mantenernos en contacto, en comunicación, sobre todo con una tribuna, un espacio como este, tan acreditado y de tanta cobertura. Voy por supuesto, a hacer todo lo que tenga que hacer para que pronto estemos encontrándonos cada semana, y me parece muy bien el formato. Seguro, gobernador. A ver, yo me comprometo. El año pasado, casi sí, un año dijimos lo mismo, sí, no, bueno. Y la gente nos decía, oiga, pues ¿qué pasó? No, que el gobernador iba a estar. A ver, hagámoslo ahí. así, hagámoslo. Yo voy a hacer el compromiso en mi agenda, Sí. Voy a dar instrucciones ya a mi secretario particular para que una vez a la semana por lo menos tengamos aquí un espacio de diálogo, Con no la solo gente, contigo, con los televidentes, sino con la gente. Yo estoy totalmente Claro. de acuerdo en un formato en donde la gente participe, pregunte, Claro. cuestione, donde proponga y donde nos plantee sus problemas, sus inquietudes y sus quejas, Y sus críticas. y yo poder Claro. contestar. Me parece además una excelente oportunidad para mí llevarlo a cabo. Creo que es muy importante dentro de la agenda mantener este espacio de comunicación. Cuenta con que lo vamos a hacer. Lo que sí no me comprometo es empezar la próxima semana, porque traemos ahorita... La agenda, lo platicamos con su gente. Traemos una serie de compromisos, Sí. pero te puedo asegurar que a partir de la semana del 6 o 7 de mayo, buscaremos estar por lo menos una vez por semana contigo en tu canal y poder platicar abierta y directamente con el público. Gobernador, ¿sabe cuánta gente está de testigo? No, sí, yo ya no puedo, yo ya no me puedo. Ya no se puede hacer para atrás. No. Bueno. Reconozco que la vez pasada efectivamente también así me comprometí, pero lo vamos a cumplir ahora. Pues le agradecemos si fuese. No, al contrario. Porque el derecho a la información es importante. Lo vamos a hacer. Es fundamental. Gobernador, gracias por Al contrario, Sergio, muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Hasta mañana.